Todo por ti. Escrito por Rosy Castaneda. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 6. La mañana siguiente, y aún con la vestimenta de chico, Candy se dirigió junto a Terry a la oficina del reverendo para agradecer todo lo que había hecho por ellos durante esos meses y no haberlos echado patadas cuando supo la verdad. Candy escribió en un trozo de papel los datos de Albert, así como los de Eleanor, para que como último favor el reverendo les notificara que todo estaba bien y que necesitaban que fueran por ellos. Ustedes dos son la prueba eminente de cuando el amor es verdadero. Es capaz de vencer todos los obstáculos. Decía el reverendo Paul Bond. Pueden permanecer en el monasterio hasta que vengan por ustedes, pero como comprenderán, no puedo permitir que estén juntos. Les digo al verlos tomados de la mano. Y tú, hija, se dirigió a Candy. Como te lo dije ayer, es admirable lo que hiciste en nombre del amor, pero por el momento debes seguir actuando como lo has hecho hasta hoy y continuar con tus obligaciones dentro del monasterio. Igual tú, Terrence, se dirigió al joven castaño. Sé que mueres por estar cerca de Candy, pero debes guardar tu distancia. Lo menos que queremos en este momento es escandalizar al resto de los seminaristas, ¿verdad? Ambos jóvenes asintieron. Muchas gracias por no juzgarnos y permitirnos permanecer hasta aquí hasta que vengan por nosotros. Terry tomó su mano e hizo una reverencia. Esperaré la invitación de su unión. Y nosotros esperaremos que pueda estar presente. Sería un honor que fuera usted quien oficie nuestra unión, dijo Terry con una sonrisa al ver el sonrojo en las mejillas de Candy. Sabía que iba muy a prisa, pero no iba a perder el tiempo en tonterías y arriesgarse que algo más pasara y amenazara con separarlos nuevamente. El resto del día fue tranquilo, pero ambos se obligaron a evitarse, ya que después de la manera en cómo se habían besado la noche anterior, sería imposible que no lo repitieran, y lo menos que querían era defraudar el voto de confianza que el reverendo Bond les había dado. A la mañana siguiente, Albert, en compañía del duque de Granchester, llegaron por ellos. Al ver a su padre salir del auto, Terry se puso rígido, ya que aun cuando Candy lo puso al tanto de todo lo que el duque había hecho, él lo veía con desconfianza. Aún no podía creer que su padre estuviera haciendo todo aquello por él. Hola, Terrence. Su excelencia. Terry hizo una reverencia. El duque suspiró. Era evidente que su hijo aún se encontraba resentido con él. Me alegra que la señorita Ardley te haya hecho entrar en razón. Terry enarcó una ceja escéptico. ¿En verdad te alegra? Por supuesto, respondió el duque. Quiero conocer los nietos que ustedes dos me darán. Terry ladeó el rostro ante la sorpresa que le causaron las palabras tan directas de su padre. Candy, en cambio, se sonrojó hasta la médula. Albert fingió en un ataque de tos y habló para salvar a Candy de aquella situación. Hola, Terry. De manera sorprendente, el rostro de Terry pasó de la desconfianza a la genuina alegría. Albert, amigo, qué gusto verte. Ambos se abrazaron. No tienes idea la sorpresa que me llevé cuando Candy me dijo que tú eras el famoso tío abuelo. Terry entrecerró los ojos. ¿Cómo deseas que te llame? Albert, señor Ardley, suegro, cuñado, prefieres abuelo, se burló. Albert comenzó a reír. Es agradable ver que conservas tu humor negro. Golpeó su hombro. Para ti, al igual que para mis amigos, sigo siendo Albert, el amigo. Sonrió mientras estrechaba a Candy en sus brazos y la saludaba. Creo que es mejor que ingresemos al auto y vayamos a casa de la señora Baker. Los demás aguardan por nosotros. ¿Los demás? Candy suspiró. A los chicos, respondió. 2 semanas habían pasado desde que Terry y Candy habían salido del monasterio. Albert regresó a Chicago, junto a los chicos y a Candy. Terry no tuvo más remedio que aceptar aquella decisión. Albert lo había convencido que lo primero era presentar a Candy en sociedad, y que mejor momento que el mismo día que él lo haría. Durante muchos años, y gracias a las intrigas de Sarah, Elisa, Neil, Elroy se negó rotundamente a que aquella chiquilla formara parte de la familia Ardley. Pero luego de saber por boca de su sobrino que fue precisamente aquella chiquilla quien cuidó de él cuando estuvo sin recuerdos, le hicieron ver que la joven era digna de aquel apellido, ya que al igual que su sobrina Rosemary, a Candice no le importaba el hecho de que los demás pensaran de ella. El parecido entre ambas era indiscutible.
Si ella no hubiese estado con Rosemary cuando, luego de dar a luz a Anthony, el médico le dijo que no volvería a embarazarse, juraría que la joven de la casa Pony era hija de Rosemary y Vincent Brown, y por ende hermana menor de su recordado Anthony. Sintió escalofríos ante aquella posibilidad, ya que su sobrino tuvo sentimientos hacia Candy. William, disculpa que intervenga, pero creo que lo que pretendes no sería lo más apropiado. Mi decisión está tomada, sentenció, y mi hija y yo seremos presentados en sociedad el mismo día. Tía Elroy. Albert tomó la bocanada de aire. La noche de la presentación será la última noche que Candy comparte en esta casa. Los ojos de Elisa estaban junto a Elroy y brillaron con tal perversidad, pero pronto adquirieron un brillo iracundo. Pero no por lo que crees, Elisa, Albert sonrió, sino porque el día siguiente nos marcharemos a New York y nos instalaremos en la mansión Ardley. Hizo una pausa. Los chicos vendrán con nosotros. ¿Pero por qué?, preguntó la sorprendida Elroy. Tenemos que preparar la fiesta de compromiso de Candice. ¿Qué cosa has dicho? ¿Cómo que fiesta de compromiso? ¿Con quién? Con Terrence Graham. Archie respondió antes de que Albert lo hiciera, disfrutando de los rostros desencajados de Elisa y Neil. Tía Elroy, usted no puede permitir que Candy se comprometa con un vulgar actor de teatro. Elisa estaba furiosa. El buen apellido de los Ardley será objeto de burlas entre la alta sociedad. Disculpa, vino Steer. ¿Es que acaso se te olvida quién es Terry en realidad? El rostro de la señora Elroy iba de lado a lado, mientras cada uno de sus sobrinos hablaba. Un vulgar delincuente, respondió Neil al otro costado de Elroy. Un delincuente que te dio tu merecido por atacar a Candice junto a tus amigos en los jardines de San Pablo, respondió Archie frunciendo el ceño. Suficiente, gritó Elroy cansada de aquella discusión. Si ese joven estudiaba en el San Pablo, imagino que es de una familia respetable, dijo la mujer juntando las piezas de la pequeña discusión. Es un sinvergüenza. Se decía que era él quien rompía las reglas del colegio para acudir a los bares de Londres, tía Elroy, dijo Elisa. Elroy frunció el ceño. ¿Eso es cierto?, preguntó. Tía Elroy, conocí a Terry en el transatlántico que me llevó a Londres. Fue él precisamente con quien me consiguió empleo en el Blue River. Cuando lo volví a ver me percaté que unos hombres lo estaban golpeando y tuve que intervenir para evitar que lo lastimaran más. ¿Se da cuenta, tía? Es un salvaje, intervino Elisa, ganándose una mirada de reprobación de Elroy, silenciándola de golpe. Albert prosiguió en el momento que Elroy se le indicó. Ese vulgar actor de teatro, delincuente y salvaje, como lo llaman Elisa y Neil, no es nada más que el hijo de uno de los nobles de mayor rango de Inglaterra y por ende futuro heredero de Granchester. Los ojos de la matriarca Ardley se abrieron con tal sorpresa que estuvieron a punto de salir de su lugar. La chiquilla de la casa, Pony, a quien ella menospreció años atrás gracias a las intrigas de Elisa y Neil, sería el puente que los uniría con la nobleza inglesa. Es un bastardo, tía Elroy, Elisa refunfuñó. Cállate, Elisa. Elroy frunció el ceño y se dirigió luego a Albert. ¿Y Candice dónde está?, preguntó luego de barrer con la mirada y no ver en la sala de estar. En el portal Las Rosas de Anthony, respondió Albert. Escuchar el nombre de su sobrino le causaba dolor a Elroy Ardley. Aun cuando habían pasado muchos años de su deceso, lo seguía extrañando, pero esta vez sintió una profunda paz. Ve por ella, Archie, ordenó. Necesito hablar con ella a solas. Candy se encontraba de pie frente al portal de las Rosas, con la mirada perdida en la hermosura de aquel lugar que había soportado inclementes inviernos los últimos años. Cerró sus ojos y dejó caer 2 gruesas lágrimas. Anthony, dijo alzando la mirada al cielo. Soy feliz, Anthony, inmensamente feliz. Sonrió. Una vez me dijiste que era más linda cuando reía que cuando lloraba. Gracias, Anthony, porque sé que fuiste tú quien puso a Terry en mi camino. Te debo mi felicidad. Candy, ¿aquí estás? ¿Sucede algo, Archie?, preguntó la rubia al verlo tan agitado. La tía abuela desea hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, respondió el joven de ojos color avellana. Descuida, Candy. Te aseguro que no es para lo que tú crees. En cuanto ingresaron en la sala de estar, los ojos marrones de Elisa la taladraron. Candy, acompáñame a la biblioteca. Intimidada, la joven rubia miró a Albert, quien con un asentimiento de cabeza le infundió aliento, asegurándole con una sonrisa que todo iría bien. En cuanto a ustedes, Albert se dirigió a los hermanos Ligon.
Al parecer, los años en el colegio San Pablo fueron una pérdida de tiempo. William. Sara apretó los puños. Aún no asimilaba que aquel vagabundo, como Elisa lo llamaba en la privacidad de su casa, fuese en verdad el patriarca de los Ardley. No te permito que hables así de mis hijos. Quien no va a permitir ni una sola trampa en contra de Candy soy yo, sentenció el joven patriarca en respuesta a la protesta de Sara. Y va para todos. Mejor no es olvidar que Candy es mi hija y, como tal, les exijo la traten. Elisa apretó los dientes y estaba a punto de responder cuando Sara intervino. Nosotros nos retiramos. Disfruten el resto del día, dijo Albert mostrándoles el camino de la salida. Toma asiento, Candice. El rostro de Elroy Ardley no demostraba ninguna emoción. Era siempre tan intimidante. Candice, Elroy se aclaró la garganta, pues lo que estaba a punto de hacer no era nada fácil para ella. Antes que nada, quiero ofrecerte una disculpa por lo dura que he sido contigo todos estos años. Los ojos de la rubia se abrieron como platos. ¿Había escuchado bien? ¿La señora Elroy estaba disculpándose con ella? Ni en sus más locos sueños lo imaginó. No tiene por qué hacerlo, señora Elroy, dijo Candy recordando que años atrás Elroy Ardley le prohibió que la llamara tía abuela. Elroy también lo recordó. Candice, sé que en el pasado te prohibí que me llamaras tía abuela, pero ahora te pido que lo hagas. Al ver la confusión en su rostro, Elroy aclaró. ¿Te preguntarás el porqué del cambio? Candy asintió. Hace algunos meses William se presentó a mí y me contó que el hombre que vivió contigo en aquel pequeño departamento era él. Dijo que cuidaste de él todo el tiempo que estuvo sin recuerdos y que lo hiciste sin importarte qué los demás dirían de ti. Elroy apretó los labios. Eres tan parecida a mi querida Rosemary, no solo físicamente, sino en otros aspectos. Tía Elroy. Candy se acercó a ella al ver cómo sus endurecidos ojos se empañaban mientras recordaba a su sobrina Rosemary. No estés triste. Tomó sus manos y las acarició con ternura. ¿Cómo lo haces? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo haces para ser tan buena conmigo a pesar de la manera en cómo me he comportado contigo todos estos años? La señora Pony decía que no es saludable guardar rencores por las acciones del pasado, que lo mejor es dejarlas ir y seguir adelante y hacer de cuenta que nada ha pasado. Sabias palabras, musitó Elroy con una leve sonrisa. William me ha puesto al tanto de tus planes futuros y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Solo tienes que pedirlo. Gracias, tía abuela, respondió la joven rubia con una amplia sonrisa. 3 semanas después. Ante los sorprendidos ojos de la sociedad de Chicago, Albert fue presentado como el patriarca de los Ardley y Candy como su legítima hija y heredera única de la fortuna Ardley. Elisa veía con rabia cómo los jóvenes en edad casadera se desvivían por la huérfana, mientras ella se encontraba en un recóndito rincón sin que ni una sola mosca se le acercara a ella. Odiaba a aquella huérfana quien desde que apareció se lo robó todo. Ahora hasta la tía Elroy se desvivía por ella. Enfurecida y decidida a hacerle pasar un mal rato a aquella huérfana, llamó la atención de algunos de los presentes dentro del salón de baile. Pero antes siquiera de decir una sola palabra, Albert advirtió con sus intenciones e importándole un bledo los cotilleos, la sujetó del brazo con fuerza. Si me disculpan, necesito hablar con mi sobrina. Arrastró las últimas 2 palabras. Antes de que Elisa protestara, Albert tiró de ella. Fui muy claro contigo cuando te advertí que no permitiría una de tus sucias trampas en contra de mi hija. ¡Auch! ¡Me hace daño!, se quejó la joven pelirroja. Elroy, al percatarse de lo que sucedía, se disculpó con unas personas con quienes se encontraba y se dirigió hasta ellos. ¡Tía abuela! Elisa dejó caer unas cuantas lágrimas fingidas en cuanto miró que la matriarca se acercaba. William, ¿qué está sucediendo? Tía abuela, esta muchachita estaba por hacer una de las suyas en contra de Candy. ¡Eso no es cierto!, se defendió la joven Ligan. Sara junto a su esposo y su hijo mayor se acercaron. Quiero que se marchen ahora mismo. Tía Elroy, usted no puede permitir que nos humillen de esta manera, dijo Sara. La mirada de Elroy se endureció. Lo siento, Sara, no hay nada que yo pueda hacer. William es el jefe del clan Ardley y él decide quién se quede y quién se va. Con un asentimiento, Albert agradeció el apoyo. Por un momento creyó que su tía se pondría del lado de los Ligan, como siempre solía hacerlo. Está por demás decirle que tienen terminantemente prohibido presentarse a la fiesta de compromiso de Candy y Terry, dijo Albert, antes de que los Ligan se marcharan. A la mañana siguiente, mientras los Ardley abordaron el tren que los llevaría a New York,
La joven Scarlett Robinson estaba preocupada por un retraso en su ciclo menstrual. ¿Qué iba a hacer si estaba embarazada? ¿Cómo le diría a su padre que el hijo era de un criado de su casa? ¿Iba a matarla o quizás el hombre moriría por un disgusto cuando lo supiera? No, ella no podía permitir que eso pasara. ¿Qué sería de ella si su padre para que le complaciera sus caprichos? De pronto una idea se le cruzó por la cabeza. El criado ya no estaba en casa de su padre, y él aparte de ella eran los únicos que sabían la verdad y ella no diría una sola palabra ni aunque la estuvieran matando. Se mantendría firme en su declaración y si todo saldría bien, tendría que casarse con ella por las buenas o por las malas. Scarlett, su madre ingresó a la habitación. ¿Te sientes bien, hija? ¿Hay algo que te preocupa y que desees contarme? La joven Robinson se lanzó a los brazos de su madre, quien la acobijó como siempre solía hacerlo. Mamá, comenzó a sollozar. Perdóname, les fallé a papá y a ti. ¿De qué hablas, Scarlett?, preguntó Virginia Robinson, asustada al ver a su hija de aquella manera. Mamá, hice algo imperdonable durante mis visitas al monasterio del reverendo Bone. Scarlett, me estás asustando. La joven irrumpió en sollozos. Yo no quería hacerlo, mamá, pero él me sedujo, me hizo falsas promesas y yo le creí. Y caí como una tonta. ¿De quién hablas? La joven Robinson cubrió su rostro con ambas manos. Uno de los seminaristas. Y... con él. ¿Qué?, chilló la mujer escandalizada. Perdóname, mamá. Se echó a llorar en su hombro. Iremos ahora mismo a ese monasterio y haremos que ese sinvergüenza responda como hombre. Ay, mamá, se marchó del monasterio el día siguiente que me engañó. Scarlett, debes decirle a tu padre quién te deshonró para que haga que ese sinvergüenza responda por lo que te hizo. Papá me matará cuando se lo diga. Hija, tu padre sería incapaz de lastimarte. Eres su más grande tesoro y ten por seguro que hará todo lo que tenga que hacer para encontrar a quien se atreve a faltarte de esa manera. Y lo obligará a responder por sus acciones o de lo contrario, hará que se pudra en prisión. Continuará.